Paz de Cristo. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que en esta hora se están conectando y nos están siguiendo en nuestro canal. Es un privilegio de parte de nuestro gran Dios y Señor tener la dicha de difundir el mensaje a todo el mundo. Gracias al Señor por nuestros hermanos, los padres de la iglesia, que se esforzaron para que este mensaje llegara tal como lo anunció nuestro Señor y Maestro. Cuando el Señor Jesús caminaba allá por las riberas del río Jordán, siempre anunció nuestro gran Dios que este evangelio tendría que difundirse a todo el mundo, a todas las naciones, en todos los idiomas, en todas las ciudades, en todos los estados y naciones. Y finalmente podemos nosotros mirar ahora físicamente cómo este evangelio ha llegado a todo el mundo. No nada más decimos naciones, estados, ciudades. Ahora podemos mirar en hogares. Ha entrado este mensaje. Gracias a Dios por nuestros hermanos que se esforzaron para hacer posible este negocio, como dice la palabra. Nuestro hermano Pedro fue un hombre que anduvo con el Señor. Dice la Biblia que tenemos un testigo, y nuestro hermano Pedro fue un testigo de las cosas que nuestro Señor hizo. Fue un testigo de que él anduvo ahí con el Señor. Y vamos a mirar un poquito de lo mucho que habla la palabra de Dios respecto a este hombre, Pedro. Dice ahí en la primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 1, empezamos ahí en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. La palabra que nos resalta ahí, hay mucho de qué hablar en estos textos, pero el punto que quiero tratar en esta tarde es Pedro, apóstol. Un apóstol en ese tiempo eran los seguidores de Cristo. Los discípulos también se le denomina. El apóstol es el que anduvo con Cristo y fue testigo de Cristo. Un discípulo es el que va llegando y se va arrimando más después a estas mismas filas. Ahorita, en este tiempo en el cual vivimos, podemos mirar, el hombre se denomina apóstol, se denomina profeta, bueno, cuántas cosas. Y la gente lo cree, la gente acepta este término para estos hombres de estos últimos días, que a veces ni siquiera tienen razón y ni siquiera son testigos de las cosas que pasaron los apóstoles, como nuestro hermano Pedro. Ahí nos dice nuestro hermano Pedro cómo anduvo con el Señor. Él es testigo de las cosas que hizo nuestro Señor Jesús, de las cosas que habló, y él anduvo ahí con el Señor. Mire lo que dice el 5.1 de la misma carta. Primera de Pedro 5.1 dice: ruego a los ancianos. Aquí nuestro hermano Pedro es un anciano, ya después de que anduvo con el Señor Jesús, habló la palabra, envejeció hablando la palabra, y aquí está ahora determinándose como un anciano. Un anciano es una persona o un hombre que caminó, llegó a una edad madura, a una edad grande. Podríamos decir de 60 años para arriba, 65 para arriba. Y aquí Pedro
está hablando ya como un anciano. Entonces, aquí dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y luego dice, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Aquí aparece otra palabra que tenemos que mirar. Dice Pedro, yo testigo. Un testigo pues es algo común, todos lo sabemos. Un testigo es alguien que está presente de un hecho. Entonces Pedro aquí dice que es testigo, no de Jehová como los que andan diciendo, testigo de Jesucristo. Porque hay una organización que ya se levantó a nivel mundial, se denomina así, pero aquí Pedro no es testigo de ese nombre, es testigo de Jesucristo y de los hechos. La primera y segunda carta de Pedro hablan demasiadas cosas, instrucciones que nos da para la vida diaria, para la vida cotidiana, que tenemos que caminar y ser así como él fue. Y aún no nada más Pedro, Pablo también fue un hombre muy sobresaliente. Pero en esta vez vamos a poner nuestra mirada en Pedro. Pedro fue un hombre que ahí nos está diciendo que fue un testigo de las aflicciones de Cristo. Muchas de las veces nosotros ni alcanzamos a tomar en cuenta las aflicciones de Cristo, lo que hizo Cristo, lo que fue Cristo, lo que caminó Cristo, porque Él vino bajo una misión, vino a cumplir una misión, y Pedro nos está relatando, y aquí nos está diciendo, ruego a los ancianos, y luego dice, yo juntamente con ellos, porque ya pasó el tiempo de Pedro, ahora es un anciano, y los ancianos traen mucha experiencia, hablan como sabios, o son sabios cuando son apoyados en la palabra fiel y verdadera, como lo fue nuestro hermano Pedro. Y aquí dice nuestro hermano Pedro que fue testigo, él miró. Hay hechos que andan por las calles que la gente lo sabe, ha oído, y pues hasta lo toman como chiste. Pedro negó al Señor, pues esa fue una acción que tomó, pero no saben el resto de la escena. Entonces aquí Pedro está diciendo, Pedro nos puede contar demasiadas cosas, un legado enorme de enseñanza, de sabiduría nos trae nuestro hermano Pedro. Ahí nos está diciendo que es un anciano y que es un testigo de los hechos, de las aflicciones, de lo que habló nuestro Salvador y Maestro. En el libro de Mateo, el capítulo 16 y el verso 15, nos relata algo muy sobresaliente. Aquí dice, en el versículo 15 de Mateo, el capítulo 16 y el verso 15 dice, ahí anda Pedro al lado de nuestro Señor Jesús. Dice, Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió el Señor Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. En el versículo 15 podemos mirar una escena muy importante que pasó juntos los discípulos y Cristo. Se encontraban reunidos los 12 y el Señor Jesús estaba enseñando
estaba enseñando una doctrina y a él le interesaba que supieran. Si usted mira el versículo anterior, encuentra cuando la gente anda hablando, ¿quién es el Señor? La gente miraba al Señor Jesús, que era un hombre que hacía milagros, sanaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, devolvía la sanidad a los paralíticos, y ahí se encuentran con que hay rumores allá afuera, tal vez como ahorita. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? Algunos pues pueden contestar, el Hijo de Dios. A otros pues me ha tocado mirar y oír que dicen que es un ángel, a otros es un profeta, a otros dicen que es el Hijo de Dios y que el Padre está en el cielo. Él es una parte de un Dios trino, dicen ellos. Así se oía en aquel tiempo y se oye en este tiempo presente. ¿Quién es Jesucristo? Ahí encuentra el Señor Jesús una plática con sus discípulos y ahí les hace una pregunta. Ahí, si usted mira los versículos anteriores del libro de Mateo 16, puede mirar el 10, el 11, el 13 y el 14. Aquí estoy viendo yo solamente el 15. Porque estamos viendo lo que es lo que fue nuestro hermano Pedro. Él anduvo con Cristo, caminó con Cristo, tan unido estaba que ahí él le tocó mirar cuando lo fueron a arrestar para juzgarlo como a un criminal. Hasta respondió Pedro, quiso defender al Señor Jesús. El resto de la historia pues usted lo sabe. Aquí el Señor está diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y hay varias contestaciones. Algunos dicen que es Elías, otros dicen que es un ángel, otros dicen que es un profeta. Y cuando el Señor le dice, que la gente diga, no le dio mucha importancia. Lo que el Señor quería saber es que ellos que pensaban que es el Hijo del Hombre. Como ahorita en el tiempo actual en el que vivimos, hay muchas versiones que creen en el Señor Jesús. Algunos piensan que es un ángel, otros así como, repito, Hijo de Dios, y el Padre eterno está en el cielo, y luego el Hijo a un ladito. El Señor oía muchas de esas versiones en ese tiempo, como lo escuchamos en este tiempo. Y el Señor les hace una pregunta: ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Ahí se detuvieron todos en responder, y todos, me imagino que todos voltearon y miraron a Pedro para que él respondiera, porque Pedro era un hombre sagaz, era un hombre impulsivo. Él le gustaba hablar, le gustaba entrar. Era un hombre impulsivo, criado en la mar, vivía de la pesca. Cuenta la historia que ahí en las orillas del mar de Galilea, ahí lo encontró el Señor. De ahí lo invitó a trabajar, a andar con él. Hasta dice la porción del texto que lo invitó a dejar la pesca y venir a ser pescador de hombres. Y sí que fue pescador, y muy grande y muy famoso. Ahí lo dice en Hechos 2:38 al 40, dice que el primer día que predicó la palabra pescó más de 3,000 almas que arrimó al Evangelio de Cristo. Y en su segundo mensaje dice que 5,000 pescó otra vez. ¡Qué mensaje tan poderoso traía Pedro!
qué mensaje tan grande y tan poderoso traía nuestro hermano Pedro. Entonces, ahí dice, el versículo 15 dice, y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Todos se quedaron callados. Hubo un momento silencioso. Nadie se animaba a decir quién era, porque aún andaban con él. Y dice la escritura que ni siquiera sabían quién era. Cuenta un pasaje que tenían que cruzar de un lado del mar de Galilea hasta el otro. Y en el momento los agarró una tormenta de aire y una lluvia muy fuerte, que tuvieron miedo todos y tuvieron que ir a hablarle al maestro. Y cuando llegó el maestro, reprendió el aire, reprendió el mar, reprendió el viento. Y dice que todo se puso quieto, se acalló y hubo una grande bonanza, así dice. Y se decían uno al otro, ¿quién es este? Andaban con él, comían con él, diario lo miraban y aún se preguntaron, ¿quién es este? Y ahí cuando llegó su turno de Pedro tuvo que contestar como lo ha hecho otras veces por el resto de los 11. Siempre que había un problema así, todos miraban a Pedro, porque Pedro contestaba. Pedro hablaba y él miraba al Señor Jesús. Y aquí cuando le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy, que es el Hijo del Hombre? Pedro recibió revelación y dijo Pedro, y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió el Señor Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló nadie, el mismo Dios, el mismo Espíritu reveló quién era el Señor. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, le dijo el Señor, sobre esta, no Pedro, porque ahorita en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de confusión. Es un tiempo de confusión. Muchos están diciendo que Pedro, que es la roca, que él es, que el Señor le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí anda ahorita la gente mareada, la gente confundida, pensando que allá en Roma está la iglesia de Pedro, porque el Señor dijo, en ninguna ciudad está una iglesia exclusivamente de Pedro. La iglesia es del Señor Jesús. Él es el fundador. Y cuando habló con Pedro le dijo, sobre esta, apuntándose a él mismo, porque él es la roca. Es lo que dice la palabra de Dios, que él es la roca inconmovible de los siglos. Así dice que la piedra que fue desechada por los edificadores, el Señor la puso como cabeza del ángulo, y el que creyere en esta roca, dice, no será avergonzado. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué claro es el Señor Jesús cuando habla en estas palabras. Mi iglesia. La iglesia no es de Pedro. La iglesia no es de Pedro. La iglesia es del Señor Jesús. Él la compró. El Señor Jesús compró la iglesia. Pagó precio de sangre.
Pedro fue un hombre que también fue engañado por un momento. Negó al Señor, lo negó. Pero ahí el Señor le perdonó, porque dice que lloró amargamente. Y el Señor le perdonó y lo puso en un lugar muy alto como pastor de su iglesia. El verso 19 dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este fue Pedro, hombre sabio, entregado a Dios, porque conoció al Señor, anduvo con Él. Si en alguien tenemos que confiar, tener la confianza que nos hable del Señor, es Pedro, porque Él anduvo ahí. Es Pedro. Y Pedro fue el que ordenó el bautismo. Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús, porque ese mandato fue lo que le dijo el Señor. Sigue el versículo 17 y verso 1 del libro de Mateo. Dice ahí: y después de 6 días, el Señor Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Esto vio Pedro. Pedro vio cuando el Señor se transformó. Con mucha razón dice Pedro que es un testigo de las aflicciones de Cristo. Pedro estuvo ahí cuando el Señor se transformó. Lo vio Pedro. Lo vio de ser un hombre, así como caminaba un hombre mortal, se transformó en el Dios real y verdadero. Eso vio Pedro. El versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. El Señor, cuando anduvo aquí en la tierra, se transformó varias veces. Tomó el cuerpo celestial, el cuerpo inmortal, pero vino y tenía Él su misión que traía, era enseñarnos cómo vivir para siempre, cómo heredar esa vida eterna, cómo heredar la vida permanente al lado de nuestro Señor Jesús. Porque eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos, hermanos, los que nos están mirando. Ese es nuestro destino. Ese es el destino que el Señor nos vino a enseñar. Y cuando llegamos a sus filas de nuestro Señor, eso es lo que nos enseña el Señor. Vivir una vida pía y santa, para llegar a donde está el Señor, para estar al lado del Señor. Así como despertó ese interés en aquellos hombres, en Pedro y los otros 11 discípulos, anunciar, porque queremos vivir con el Señor. En el libro de Mateo, gloria al Señor, el Mateo capítulo 9 y el versículo 27 nos dice algo, refiriéndose también a este mismo hombre de Dios. El versículo 27 del libro de Mateo dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, vosotros hemos dejado todo y te hemos seguido.
¿Qué pues tendremos? Mire lo que dice el Señor. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Quién era el que hablaba con el Señor Jesús? Pedro, el apóstol. Aquí le dice, entonces respondió Pedro. Pedro hablaba con el Señor. Y le dijo, hemos dejado todo por seguirte. El Señor le dijo entonces el Señor Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros? Esta escena muchos la saben. En la palabra de Dios hay cosas que se oyen. No necesita a veces ni abrir la Biblia. Se oyen en la calle. Como aquellos ciudadanos que son de cierto país, que nunca van a la escuela, no saben, no aprendieron su himno nacional de esa ciudad, pero lo saben porque se oye en la calle. En la calle lo escuchan y lo aprenden. No lo aprenden en la escuela, lo aprenden en la calle. Porque el himno nacional a veces es tan famoso que donde quiera se escucha. Así hay porciones de la palabra de Dios famosas que se escuchan en la calle. No necesita a veces ni leer la Biblia, ni tener la Biblia, ni abrir la Biblia. Como aquí este pasaje nos cuenta que el Señor hablaba con la verdad. Y a muchos no les gusta oír la verdad. Prefieren mejor que les estén hablando suavecito, que les den palabras suaves, que sean agradables. Y el Señor Jesús hablaba con firmeza, hablaba su enseñanza que Él traía. Y dice que las personas se empezaron a retirar y a apartar de ellos. Y le dijeron, Pedro fue y le dijo al Señor, les estás hablando muy fuerte, la gente se está yendo. El Señor no puso atención. El Señor lo que dijo, ¿te quieres ir? ¿Se quieren ir ustedes también con ellos? Pueden irse. El Señor no va a cambiar su palabra. Él vino con un mensaje. Él vino a dar su mensaje de salvación, de amor y de perdón. A algunos no les gusta. En el tiempo presente, mejor prefieren oír doctrinas livianitas, doctrinas que llenen sus oídos y que no sean ofensivos y que todo les vaya para bien. El Señor no es así, ni la doctrina del Señor es así. El Señor predicaba una doctrina fiel, así como dijo Él mismo, una doctrina de verdad, una doctrina que sana, que reprende y que hace que aquel hombre que venga a escuchar esa doctrina sufra un cambio total, un cambio real, un cambio permanente en una vida. Esa es la doctrina que el Señor Jesús predicaba. No una doctrina de esas que suavizan la mente, nomás para tener contentos a la gente. Y cuando empezaron a irse, el Pedro fue el que se arrimó y le dijo, Señor, les estás hablando muy duro. Y la gente se va. ¿Qué pensaba Pedro? Que este Señor Jesús iba a cambiar su manera de expresión o su manera de enseñanza que Él traía. Él lo que les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. ¿Qué dijo el Señor? Dijo Pedro, le respondió, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? De todos aquellos mis hermanos, hermanas, jóvenes que han escuchado la palabra del Señor, la palabra genuina que es
para vida eterna. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si aquí, en este libro, en esta enseñanza, es donde hay palabra de vida, palabra fiel, palabra verdadera, palabra de perdón y de consuelo, palabra de amor que llena al corazón sediento. Es la palabra del Señor. Dice aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 1 y el verso 5, dice: y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Pedro se levantó. Pedro fue un líder de la iglesia primitiva. Fue el primer pastor en Jerusalén. Él fue el que se levantó y habló, y los otros 11 lo siguieron. Pero Pedro, así, con esa fuerza, así como él tenía su valor para hablar con el Señor, también así tuvo valor para levantarse y hablar, no nada más con la gente, hasta con los reyes y con los gobernantes. Lo metieron a la cárcel por esta razón, pero Pedro no lo pararon de hablar la palabra. Y aquí nos dice, y en aquellos días Pedro se levantó. Pedro empezó a tomar la decisión de hablarle a las gentes, a las personas, para enseñar lo que el líder le enseñó, para que lo anunciara ahí en Jerusalén. Por eso le dijo: me seréis testigos en Jerusalén. En Jerusalén, la primer ciudad que se predicó la palabra del Señor, la cuna de la palabra, donde nació la iglesia. No es en Roma. Si alguien tenía ese concepto que en Roma nació la iglesia, está muy equivocado, mucho. Aquí está la palabra de Dios, que tenemos un testigo. La palabra se empezó a predicar en Jerusalén, porque así dice: me seréis testigos en Jerusalén. Ahí primero Jerusalén llenaron de la palabra del Señor. Y luego de ahí de Jerusalén se extendió, dice que a Samaria, y luego se fue a Siria. En aquel día dice que hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, y todos iban predicando la palabra. Hasta que llegó también nuestro hermano Pablo, que él sacó la palabra de ahí, de las líneas geográficas, y la empezó a llevar hasta Asia y a otras naciones, y hasta que llegó a Roma la palabra. Tardó años, pero llegó la palabra. No nació ahí, nació en Jerusalén. Así como dice aquí el texto: me seréis testigos en Jerusalén. Ahí en Jerusalén, ahí nació la palabra, y ahí nació la iglesia. El fundador de la iglesia, ahí en Jerusalén, nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. El versículo 8 del capítulo 4 de los Hechos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes de los pueblos y ancianos de Israel, pues ¿qué somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo? ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Así dice la palabra del Señor. No hay otro nombre. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. La salvación está en el Señor Jesús. Aquí lo está diciendo Pedro. En ningún otro nombre, dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Hermano, amigo, que me estás escuchando, no hay otro nombre ni hay otro modo de encontrar la salvación. No lo hay. No lo hay. Y muchos lo han intentado encontrando otras formas. Algunos se han apartado, se han ido a las montañas para vivir separados, porque anhelan esta salvación. La anhelan, la quieren. Otros han buscado otras formas, se encierran en seminarios. Otros, hay muchas formas que han encontrado, pero la única forma es entregarse al Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por ti y por mí. Y aquí nos lo dice Pedro, nos lo dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y si le busca de otro modo, no lo va a encontrar, porque el único nombre que es para salvación es el de nuestro Señor Jesús, Dios verdadero, así como dice la palabra. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, en esta tarde, Padre, le damos gracias por todos los bienes que nos ha dado, Señor, hasta este momento. Nos mantiene con vida, con salud y con ese deseo, Señor, de hablar su palabra, de predicar su mensaje, Señor, hasta que usted venga o hasta que llegue el día final de nuestra vida. Queremos servirle, Padre Santo. Queremos dar testimonio de sus maravillas. Queremos darle gracias, Señor, por todo lo que nos da. Todo lo que viene, Señor, es de parte de usted. En esta hora, Señor, pedimos por todos aquellos que están padeciendo enfermedades, Señor, por esta peste destruidora, Señor. Le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia de los que están en los hospitales, Señor, de los que están padeciendo, Señor, estos dolores, Señor. Le pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, que no, Señor, que sigan con ese mismo sentir. Aunque nuestros templos están cerrados, la palabra de Dios no está encerrada. La palabra de Dios está llegando a todos los rincones del mundo. Padre eterno, vemos una profecía cumpliéndose en nuestros días. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, bendiga a aquellos que le siguen de verdad. Padre Santo, le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia de este mundo, Señor. Mire, Señor, lo que está sufriendo este mundo, Señor. Hay crímenes, hay muertes, hay guerras entre hermanos, hay temblores. Padre Santo, estamos en aflicción. Le pedimos misericordia por este mundo, Señor. Perdone a sus hijos, Señor. Perdone a su pueblo. Pedimos, Señor, por la santa ciudad de Jerusalén, su ciudad amada. Pedimos por la tierra santa, Señor. Pedimos por el gobernante, Señor, de esa nación, Israel. Pedimos, Señor, para que usted la guarde, la proteja y la cuide, Señor. Así como nos ordena nuestro rey David, que pidamos la paz y que oremos por Jerusalén. Lo estamos haciendo, Señor. Oramos por esa santa ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ahora vamos a dar la bendición. Les voy a pedir a todos los que nos están viendo, levanten sus manos. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.
Recíbela, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor de gloria los bendiga. Y el domingo, si Dios quiere y vivimos, aquí nos miramos en este mismo canal. Bendiciones.